especialista que siempre nos acompaña en estos temas, el doctor José González. Él es infectólogo, pero asimismo es médico subdirector de la Clínica de Residencias de la Universidad de Miami y nos ha ayudado incluso en anteriores programas con el tema médico. Doctor González, muy amable, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sin duda alguna que lo que tenemos planteado ahora es una puerta de esperanza, ¿no? Cuando se habla ya de 3 laboratorios que están con vacunas que tienen más de 90% de efectividad y de seguridad, podemos pensar que, como quien dice, ya hay un camino diferente hacia el COVID-19, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con esa apreciación. Yo creo que todas las noticias que hemos tenido últimamente, bueno, a pesar del incremento de los casos, la parte positiva ha sido justamente el resultado de estas vacunas que han reportado una eficacia muy alta. La última de ellas, Moderna, que ha reportado una eficacia del 94.1%, la cual es muy alta y definitivamente excede las expectativas que teníamos sobre esta vacuna. Así que al momento sabemos que la información ha sido ya enviada el día de ayer a la FDA para que se pueda proceder a esta autorización del uso de emergencia. La información que tenemos es que muy pronto, el 17 de diciembre, se va a convocar una reunión con la FDA, un organismo consultor independiente, y con representantes tanto de Moderna como de la comunidad para discutir y posiblemente aprobar en ese día o de repente en días posteriores el uso de esta vacuna. Doctor, hay algo interesante para aclarar a algunas personas. Dicen 94%, pero entonces quiere decir que el otro 6%, ¿qué pasó con él? Entonces hay que entender que a lo mejor tuvieron un efecto, un síntoma, pero que a lo mejor no fue nada grave. ¿Me explico? O sea, no sé si esa apreciación es válida. Sí, en realidad la eficacia hay que entenderlo de otra manera. Bueno, lo que se hace en los ensayos clínicos es básicamente definir 2 grupos de personas. Un grupo que recibe placebo, es decir, que recibe una sustancia inactiva como suero fisiológico, y otro grupo que recibe la vacuna. Si ponemos un ejemplo, si en el grupo que recibe placebo 100 personas se terminan infectando y en el grupo que recibe la vacuna 10 personas se terminan infectando o enfermándose de coronavirus, esta reducción de 100 a 10 es un 90% de reducción, lo cual también se denomina eficacia. Así que la eficacia es la reducción en el número de casos de enfermos de coronavirus en las personas que recibieron la vacuna. De eso se trata la eficacia y este porcentaje que se reporta últimamente. Leemos que ya de hecho, lo leí esta mañana, por cierto, que en Europa, ya la Unión Europea, por lo visto, está solicitando autorización para comenzar el uso de la vacuna ya a finales de este mes. O sea, ya prácticamente eso es algo que podría adelantarse a lo de Estados Unidos, o podría ser que Estados Unidos se adelante a esta nueva etapa. Yo creo que estamos muy cerca, tanto la agencia europea como la FDA. Hay que recordar que Pfizer envió sus resultados a la FDA antes incluso que Moderna, y la reunión para Pfizer está programada el 10 de diciembre. Así que esto es en 9 días, así que estamos tal vez muy pronto a tener también la autorización del uso de emergencia de Pfizer aquí en Estados Unidos. Y la autorización para el uso en la agencia europea también sigue su proceso. Esperemos que la próxima semana tengamos de repente noticias sobre ello, pero bueno, las 2 aprobaciones o procesos están yendo de manera paralela. Bastante interesante esto. Doctor, otra cosa que se ha estado publicando en relación a lo que ha pasado con esta enfermedad en estos últimos tiempos es que todavía el origen está como cuestionado, pero se sabe que fue en China, que fue en Wuhan, pero pareciera que ahí hay una especie de terreno nublado en donde no se sabe si fue por un animal en mal estado o algún animal que consumieron humanos y que no habían registrado este virus antes y que a lo mejor fue una mutación de otro virus que existía antes. ¿Qué podríamos pensar en este momento sobre el origen del COVID-19? Sí, definitivamente hay que mencionar que el coronavirus, especies de coronavirus muy similares han existido por muchos años y en muchos animales, principalmente los murciélagos. Es así que al momento se cree que el murciélago fue tal vez el animal que fue de donde se originó este coronavirus y luego pasó a un huésped intermediario
posiblemente ha sido el pangolin, y luego de ello pasó al humano. Esta es la teoría que se viene barajando actualmente, así que yo creo que está dentro de lo esperado. Son virus que normalmente tienen como huésped definitivo los animales, pero a lo largo del tiempo la evolución natural hace que tengan mutaciones y que puedan ser transmitidos de forma directa al humano, y luego, por unas mutaciones que también se pueden acumular a través del tiempo, tengan esta capacidad de transmitirse de humano a humano. Así que yo creo que está dentro de lo esperado. Esto sucede así, es parte de la naturaleza, parte de los virus, y no va a ser la última vez que se presente, desafortunadamente. Yo creo que a lo largo de la historia hemos tenido varias pandemias, y bueno, al momento es lo que se sabe sobre la patogénesis de este virus. Para que los oyentes entiendan bien, usted mencionó una palabra de un animal que es muy poco conocido por esta zona, el pangolín, que es como una especie de, no sé si le puedo decir cachicamo, porque ese es un nombre que se le da en Venezuela a este animal extraño, ¿no? Pero el pangolín es un animal rastrero, por decirlo de alguna manera, que se enrolla y se vuelve como una pelota. Y es muy común en África, y creo que lo han llevado también a Asia. Pero hay muchas versiones sobre que este fue el animal que a lo mejor produjo inicialmente el virus del COVID-19 en humanos, ¿no? Sí, exactamente. Se está catalogando como un huésped intermediario. A mí me refiero a esto, que fue el nexo entre el murciélago y el hombre para transmitir este coronavirus. Así que esta es la ruta que se tiene de murciélago al pangolín y de pangolín al humano. Así es. Tengo aquí una noticia que esta es del día de hoy, aunque el tema se desvió un poco de lo que estamos hablando, es bueno que el público y usted también lo puedan interpretar. De acuerdo a un estudio publicado por la revista médica Lancet, se cumple este martes un año desde que el primer paciente conocido mostró síntomas de la enfermedad de coronavirus en la capital provincial de Hubei, en la ciudad china de Wuhan. En estos 12 meses ya se han registrado más de 60 millones de personas infectadas y más de 1,5 millones murieron por el COVID-19. Todas las miradas de la comunidad internacional siguen apuntando contra el régimen de Xi Jinping por el manejo de las primeras etapas de la pandemia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido uno de los más críticos de Beijing, llegando a calificar el COVID-19 como el virus chino. El mandatario norteamericano sostuvo además que el gigante asiático deberá rendir cuentas por el impacto que tuvo el brote a nivel internacional. Obviamente aquí está entrando la política en esto, pero se puede pensar que un país es culpable por algo que pueden haber hecho algunos ciudadanos de manera errónea o equivocada. No, yo creo que es una manera muy negativa de ver las cosas. Yo no creo que se pueda culpar a una persona o a un régimen por estos sucesos del coronavirus. Lamentablemente, como menciono, ha habido una mutación natural de este virus que en algún momento iba a causar una pandemia, ya sea en China, pudo haber pasado en África, en Australia, en América. Eso es impredecible. Yo creo que al principio nadie sabía cómo controlar este tipo de brote epidémico, y ya que se trata de un virus totalmente nuevo. Así que yo creo que se hizo lo mejor que se pudo al inicio. Definitivamente se ha ido mejorando en estas maniobras de contención y de mitigación al momento. Así que yo creo que hay que mirar hacia adelante. Estamos en una etapa completamente distinta, y lo que pasó tal vez en el pasado tenemos que tomarlo como una experiencia que nos ayude a comprender y luego utilizarlo para beneficio de nuestro futuro, pero no para buscar culpables. Sin duda alguna, ¿no? Y a la hora de buscar lo que ha ocurrido, hay que recorrer también el pasado. Una gripe que le llamaron la gripe española no fue en España donde se produjo. De hecho, hay versiones fundamentadas de que el virus originalmente se produjo en Estados Unidos, y de Estados Unidos fue a Europa y después afectó a otras partes del mundo. Por lo que usted dice que no se puede estar culpando a toda una institución, todo un gobierno, todo un pueblo por lo que hay en estas situaciones. De hecho, lo que sí se ha pensado pues es que se pudo haber evitado que se hubiera regado con más tiempo si todos los países hubieran tenido la información a tiempo, y aquí es donde sí se critica al régimen chino por haber ocultado el impacto, y no solamente de eso, no haber advertido a tiempo a los demás países lo que estaba planteado, y cuando lo hicieron ya era un poco tarde, ¿no?
Sí, posiblemente ese fue un error, pero yo creo que fue un error compartido por muchos países. Hay que recordar también que a nivel local las medidas de mitigación y de contención iniciales no se produjeron a la perfección, no como hubiésemos querido. Y hubo bastante flexibilización de estas normativas a nivel de la comunidad. Posiblemente, viéndolo de manera local, también se cometieron errores y hay cosas que también podemos mejorar hacia el futuro. Bueno, doctor, otra cosa que se plantea también es lo que ocurrirá. O sea, esto es en terreno de la especulación, pero la mascarilla, por lo menos, aunque haya vacuna, aunque haya ya un combate bastante efectivo contra el coronavirus en todo el mundo, no se puede pensar que esto es cosa de meses. Se podría pensar que no sé cuánto tiempo habría que mantener las medidas de precaución a pesar que haya una vacuna, a pesar que millones de personas se hayan vacunado contra el coronavirus. Sí, totalmente de acuerdo con esa apreciación. Hay que todavía mantener estas medidas de mitigación y sobre todo el uso de la mascarilla. Las vacunas nos van a ayudar grandemente, pero el problema es que para tener un control completo, para llegar a la inmunidad de grupo por el uso de la vacuna, vamos a tener que vacunar a mucha gente, posiblemente del 60-70% de la población tendría que estar vacunada para llegar a una protección de ese tipo. Hasta que se consiga eso, va a pasar mucho tiempo. Y por el momento, hasta que se consiga, tenemos que hacer uso de estas medidas de mitigación que han mostrado que también son altamente efectivas, principalmente el uso de la mascarilla, el distanciamiento social y el lavado constante de las manos. Y una cosa que llaman, no sé, usted tendrá mejor descripción. En inglés le dicen herd, en español le dicen manada, el efecto de manada, que algunos dicen que debería ponerse en práctica. O sea, que se contagie mucha gente para que después el virus desaparezca. No sé si es la precisión o la descripción correcta que estoy dando, pero hay quienes hablan de esto. Explíquenos un poco en qué consiste y si eso es factible en este momento o hay que esperar, porque dicen que eso se puede hacer, pero cuando hay 70% de la población vacunada. Sí, en realidad es el término que se conoce como inmunidad de rebaño, inmunidad de grupo o también de manada. Y esto es básicamente cuando se infecta, dependiendo del patógeno que estemos hablando, pero específicamente del coronavirus, por lo menos 60% de la población tendría que estar ya expuesta al coronavirus, tener inmunidad para que la propagación del coronavirus se detenga. Lamentablemente, al hacer que la población se exponga de forma natural al coronavirus en la comunidad, hace que muchas personas desarrollen inmunidad, pero a expensas de muchas muertes. Y esto es justamente lo que no queremos y justamente es la razón por la cual no la recomendamos. Uno de los países que puso en práctica inicialmente esta inmunidad de grupo por simplemente exposición natural de su población fue Suecia. Lamentablemente las consecuencias fueron negativas y si comparamos los datos de mortalidad de Suecia con sus vecinos europeos, es significativamente mayor. Es por eso que no creemos que la manera de llegar a esta inmunidad de grupo sea por intermedio de la exposición natural. Lo que creemos es básicamente que la vacuna nos va a ayudar a llegar a esta inmunidad de grupo y esto es a lo que apuntamos. Doctor, y en cuanto al combate, el combate contra la enfermedad, hay que pensar que esto va a ser una enfermedad que quedará como la gripe, que hay que estarse vacunando todos los años. Eso todavía no lo sabemos, lamentablemente. Hay muchos científicos que están tal vez opinando que este pueda ser el caso, que quede como una enfermedad endémica y que nos tengamos que vacunar cada cierto tiempo. Pero al momento no tenemos datos precisos sobre ello. Doctor, una pregunta que muchos se hacen y que se están haciendo en este momento es, una vez que la vacuna esté disponible, ¿cuál debería ser la prioridad? Hay quienes dicen que primero deben ser los médicos y las enfermeras, los que están justamente combatiendo la enfermedad dentro de los hospitales. Y después serían, me imagino yo, los cuerpos de rescate, los policías, los bomberos. ¿Cómo ve usted esto? Sí, este es un tema que se ha evaluado y, bueno, está siendo evaluado el día de hoy también por la CDC y lo que se tiene como información preliminar es que los grupos prioritarios para la vacuna serían los trabajadores de salud
Y me refiero con ello a las enfermeras, los médicos, al personal técnico y los que están expuestos a esta cantidad alta de carga viral en los centros hospitalarios. Y como segundo grupo, también estarían las personas mayores y que tengan enfermedades preexistentes, ya que son estas personas que tienen un riesgo mucho más alto de complicarse. Así que estos dos grupos son los que se van a tener como prioridad en una primera fase de vacunación. Tendría que ser, y justamente los que se están exponiendo más y los que están sufriendo más en este momento. Hay países donde un alto porcentaje de médicos y enfermeras ha sido víctimas del coronavirus, incluso han fallecido como consecuencia del coronavirus. Y llega un momento en que la falta de personal hace que ese agotamiento les haga presa fácil del COVID, ¿no? Sí, definitivamente, y es por eso que se están considerando como primer grupo para recibir la vacuna. Esperemos que tal vez en 2 o 3 semanas ya se estén vacunando al personal de salud. Finalmente, doctor, le quiero preguntar sobre las vacunas que en este momento se han probado y que podrán estar en el mercado, en el público, en fin, a disposición de los seres humanos. Me refiero a hay unas que dicen que hay que ponerse 2 dosis, otras que dicen que hay que tener en cuenta la temperatura para conservarlas o para tenerlas, que tienen que ser altas temperaturas, otros dicen que no. Quisiera que nos hablara un poco de esto también, por favor. Sí, definitivamente las que están más adelantadas en este proceso son la vacuna de Pfizer, Moderna y también la de la Universidad de Oxford. Todas ellas requieren 2 dosis para la vacunación. Existen algunas diferencias entre estas vacunas en cuestión de temperatura de conservación. La que requiere temperaturas más extremas es la de Pfizer, que requiere una temperatura de menos 80 grados para su almacenamiento y distribución. Y una vez que estas vacunas lleguen a los establecimientos de salud, se podrían mantener a una temperatura de congelamiento normal, pero solamente durarían 5 días. Es por eso que va a significar todo un reto distribuir y vacunar a la población utilizando esta vacuna. Las otras vacunas, la de Moderna y de Oxford, tienen una particularidad, sobre todo la de Moderna, que no requiere unas temperaturas tan extremas. Posiblemente una congelación de menos 20 grados sea suficiente para almacenar esta vacuna, y una vez que llegan a los establecimientos de salud, una congelación normal, que se utiliza como en la mayoría de vacunas, va a permitir que esta vacuna pueda permanecer en el establecimiento de salud para ser distribuida hasta por 30 días, lo cual le da una ventaja significativa con la vacuna de Pfizer. Y esta propiedad de tener una conservación a unas temperaturas no tan extremas también es compartida por la vacuna de la Universidad de Oxford, que solamente requiere estas temperaturas de 2 a 8 grados y con estas temperaturas puede mantenerse incluso más allá de un mes. Los investigadores incluso dicen hasta 6 meses. Así que estas 2 vacunas en cuestión de temperatura de conservación, tanto Moderna como Oxford, muestran ciertos beneficios si la comparamos con Pfizer. Doctor, como siempre, ha sido muy amable. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto. Hasta luego. Hasta luego. Era el doctor José González, él es infectólogo y es subdirector de la Clínica de Residencias Médicas de la Universidad de Miami.